Buenas tardes, mi nombre es Genesis González de la Universidad Bicentenaria de Aragua, Escuela y Facultad de Psicología. Y el día de hoy estaré hablando sobre 3 corrientes psicológicas muy importantes y cómo se aplican en el área educativa. Entre estos están el constructivismo, el conductismo y el humanismo. En el constructivismo, este se ha vuelto muy influyente en el ámbito educativo contemporáneo y sostiene que la realidad no es simplemente una imitación pasiva de lo que el ser humano ha ido experimentando, recibiendo visualmente durante toda su vida, sino que es más una experiencia de inmersión y construcción paulativa, de manera activa, en el que éste está sujeto a la interacción del entorno. Está caracterizado por el aprendizaje activo y depende del contexto cómo esta información va a ser interpretada y de qué manera va a afectar en su desarrollo. Dentro de los roles escolares, el rol docente actúa más como un mediador que como una simple figura de autoridad. Este diseña una experiencia de aprendizaje en el que el estudiante sea protagonista de su propia adquisición del conocimiento. En este caso, por ejemplo, tenemos los proyectos de investigación respecto a una problemática, que esto incentiva al estudiante a tener un pensamiento crítico y reflexivo respecto a este tema, desarrollando autonomía y la capacidad de planificarse, diseñar y ejecutar proyectos. En esto tenemos a Jean Piaget y su teoría del constructivismo cognitivo o el desarrollo cognitivo, que este ha sido realmente importante para lo que es el constructivismo como tal. Este propone que los niños aprenden a través de lo que les rodea, a través de su entorno, de su ambiente, esta es por etapas. Y las etapas serían sensoriomotriz, preoperacional, operaciones concretas y operaciones fundamentales, dependiendo de la edad del niño. No obstante, tenemos el constructivismo social según Lev Vygotsky, que sostiene que el aprendizaje está más profundizado en las interacciones sociales, la cultura y el lenguaje. Y este no es por etapas, sino que es más de una manera, dependiendo de la profundidad a la que vaya este niño o individuo. Este es independiente a la edad o a la etapa de vida en la que se encuentre. Dentro de esto tenemos un concepto muy importante como la zona del desarrollo próximo, en el que se refleja aquello que el niño es capaz de hacer por sí mismo o por su cuenta, y aquello que requiere de la ayuda de su cuidador o mediador. Las fortalezas del constructivismo es que este asegura el desarrollo de las habilidades cognitivas del estudiante, el pensamiento crítico y la reflexión. Este asegura también la profundidad del conocimiento o de la información a largo plazo y de manera mucho más profunda que simplemente la repetición de la información ya adquirida en clase, etc. La limitación de esto es que tiene una gran carencia en ser implementada en grupos grandes de estudiantes, ya que cada estudiante es diferente y aprende de manera distinta. Entonces, esta corriente es más precisa y específica en grupos pequeños o individuales. Tenemos también el conductismo. Este se centra en el estudio más del comportamiento que de los procesos cognitivos o las emociones, a diferencia del constructivismo. Este se caracteriza por estudiar los patrones de comportamiento y la conducta, buscando moldearlas, modificarlas o condicionarlas. Dentro de esto se encuentran los estímulos específicos, las consecuencias y las principales determinaciones de dicha conducta. Los principios fundamentales dentro del conductismo es el estímulo y respuesta, que puede ser por estímulos inhibitorios o excitatorios, el reforzamiento positivo y negativo, castigo, extinción, generalización, discriminación y moldeamiento de las conductas. Dentro del conductismo tenemos teorías muy importantes o fundamentales para su comprensión. Está el condicionamiento clásico de Ivan Pavlov, basada en la asociación de un estímulo neutro inhibitorio dentro de la conducta, que puede modificarla o reforzarla. También tenemos el conductismo radical según John B. Watson,
en el que este es considerado padre del conductismo y se centra más que todo en el comportamiento observable reflejado en base a los resultados de sus experimentos, por ejemplo la del pequeño Albert y su condicionamiento de miedo por medio de ratas o a causa de las ratas. Las metodologías de enseñanza propuestas por el conductismo son las direcciones o instrucciones claras y precisas por medio del entrenamiento, el reforzamiento del conocimiento y la práctica o la repetición. Sin embargo, las limitaciones de estas es que no aseguran una calidad de aprendizaje o una profundidad de ese aprendizaje adquirido del estudiante, sino que este solo se centra en absorber información, repetirla y luego, lo más probable, olvidarla. O sea, no hay realmente una experiencia dentro de ese aprendizaje del estudiante. El papel del docente dentro del conductismo es que este es simplemente un mediador de la información. Realmente no está centrado en los funcionamientos cognitivos, en el pensamiento, en la personalidad o en el método de aprendizaje de los estudiantes en concreto, sino que simplemente se encarga de transmitir esa información y recibir del estudiante un aporte o un comportamiento esperado. Si el estudiante hace lo contrario, o sea, no presenta esas actitudes necesarias o requeridas dentro de la metodología conductista, este puede recibir un incentivo o un castigo un castigo positivo o negativo o un reforzamiento de esta conducta, si es positiva o adaptativa o si está en desacuerdo con lo esperado dentro del aula de clases. El humanismo se centra en las experiencias individuales del ser humano y se caracteriza en un enfoque en el que considera al hombre como un ser unificado e integral, dividido en cuerpo, mente y emociones. Considera que no puede ser estudiado de forma fragmentada o individual, sino que este es un conjunto de un todo. Postula que el individuo posee la capacidad de desarrollar su determinación y personalidad independientemente de su entorno, a diferencia del constructivismo. Dentro de sus principales teorías tenemos la jerarquía de las necesidades de Maslow, que esta es una pirámide de 5 niveles que explica las necesidades básicas del ser humano para llegar a su realización y sentido de bienestar. La primera de estas necesidades son más que todo fisiológicas: el alimento, el descanso, la respiración. Luego tenemos la seguridad, que esta puede ser física, moral, de propiedad, de recursos. La afiliación, que serían las redes de apoyo, la familia, los amigos, una pareja romántica o sentimental. El reconocimiento propio o externo y la estima, la sensación de confianza y éxito. Y por último tenemos la autorrealización, que entre esto está la creatividad, la carencia de prejuicios y la aceptación de la realidad tal y como es, según el pensamiento resolutivo que éste posea. Dentro del contexto educativo, el humanismo busca un desarrollo integral del ser humano, o del estudiante en este caso, independientemente de la adquisición del conocimiento, ya que la adquisición del conocimiento no sería tan prioritario, sino que sería un desarrollo de la autonomía del estudiante como tal. En este caso, el docente es un facilitador de conocimiento, también está centrado en el desarrollo personal. La fortaleza de esta corriente psicológica es que la motivación del estudiante y el placer, según sus necesidades básicas, son muy importantes, junto al desarrollo de un autoconcepto apropiado y estable. Sin embargo, este tiene unas limitaciones que deben ser muy tomadas en cuenta, ya que la metodología a gran escala o en grupos grandes puede crear horarios demasiado flexibles o liberales, en los que la subjetividad puede crear muchos sesgos dentro del aprendizaje o de los instrumentos evaluativos, y los límites de la estructura pueden ser deficientes. Ahora, las similitudes entre estas tres corrientes es que se enfocan en el cambio y la mejora. Las tres se enfocan en que el estudiante tenga un comportamiento apropiado y funcional dentro del ámbito educativo. Sin embargo, el constructivismo y el humanismo, a pesar de que valoran la importancia de la experiencia personal, el constructivismo va más como por etapas y por inmersión, mientras que el humanismo es más que todo una experiencia personal y crítica, incluyendo la subjetividad.
El conductismo, por otra parte, es bastante diferente a los dos ya mencionados, ya que dentro del conductismo está más relacionado al moldeamiento de la conducta esperada y adaptable, sin tomar en cuenta el desarrollo cognitivo, el pensamiento, la reflexión y la metodología que debe ser aplicada en casos específicos. Las habilidades sociales y emocionales se ha podido llegar a la conclusión de que sí tienen un impacto bastante significativo en los patrones de conducta y de pensamiento, en el que éstas se conectan al conocimiento adquirido, al del mundo real, de una manera equilibrada y precisa. Esto ha sido la explicación del día de hoy. Muchísimas gracias por su atención.